Muy bien, vamos a analizar entonces cómo manejar los datos urinarios luego de la administración de un bolus intravenoso rápido, una dosis, según el modelo abierto de un compartimento. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la idea de trabajar con datos obtenidos de muestras en orina de los sujetos o de los pacientes? Bueno, nos dan una ventaja con respecto a los datos que se obtienen en plasma, de que, por ejemplo, si el método analítico para cuantificar el fármaco no fuera muy sensible, es decir, que no detecta cantidades muy pequeñas en plasma, los datos en orina en esos casos resultan mucho más confiables porque en orina tienden a concentrarse los fármacos. Eso significa que las cantidades y por ende las concentraciones que se van a determinar van a ser mucho mayores que las que encontraríamos en plasma. Y eso verá, digámoslo así, incrementar la sensibilidad de la detección, pues es muy importante, ¿verdad? Porque se disminuye mucho los errores. Entonces, eso sería una ventaja en esos casos específicos. Normalmente, los datos por orina sí pueden ser un poco más erráticos, ¿verdad? Y entonces, siempre que se tengan datos o información por datos plasmáticos, digamos que va a ser preferible. En el caso de los datos en orina, vamos a tener dos situaciones. La primera es cuando el fármaco se excreta totalmente, en un 100% inalterado por la orina. Es decir, en estos casos suponemos que se elimina única y exclusivamente en forma inalterada, es decir, no sufre ningún tipo de metabolismo por riñón. ¿Verdad? Que claramente estos son los menos frecuentes, por decirlo así, ¿verdad? Siempre hay algún grado de metabolización, pero bueno, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, el esquema que se seguiría, pues es este, ¿verdad? Donde tendríamos una cantidad de fármaco que sufre un proceso que vamos a suponer que es de orden 1, en el que se elimina para tener una cantidad excretada a cada tiempo. Entonces, a partir de este esquema, tendríamos la siguiente ecuación de velocidad, ¿verdad? Nos preguntamos entonces qué le sucede al fármaco excretado y este, por un proceso regido por la constante de excreción o de eliminación, ¿verdad? Cae por la cantidad de fármaco en plasma. En este caso, ¿verdad? Como estamos suponiendo que el fármaco se excreta en un 100% en forma inalterada por vía renal, entonces la constante de eliminación es exactamente igual a la constante de excreción renal, ¿verdad? Es una misma constante. Entonces, vamos a ir a la pizarra y repetimos, ¿verdad? Tenemos el esquema, cantidad en cuerpo, que se elimina por una sola vía, en este caso renal, para tener cantidad excretada. Acá entonces planteamos la ecuación de velocidad correspondiente a la cantidad excretada con respecto al tiempo y como ya lo habíamos adelantado, es igual a esto. Y resolviendo por el método de transformadas de Laplace, tendríamos que la transformada de la derivada sería el operador de Laplace por la transformada de la función menos la función a tiempo cero. En este caso, luego de la infusión intravenosa a tiempo cero, no se ha excretado fármaco. Por lo tanto, eso sería cero. Y al este lado de la igualdad, pues tendríamos la constante de eliminación por la transformada de la función del tiempo, que en este caso sería cantidad de fármaco en el cuerpo. No lo voy a hacer acá, pero deberíamos recordar que de acuerdo a este esquema, esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, cantidad de fármaco en el cuerpo es igual a KE por la cantidad de fármaco en el cuerpo a tiempo cero dividido entre S por S más KE.
¿verdad? Simplemente es plantear la ecuación de velocidad y resolver. Entonces esta sería la transformada para la cantidad de fármaco en el cuerpo. Entonces ahora podemos sustituir acá. Entonces tendríamos que S por la transformada de cantidad excretada es igual a KE por la transformada de AC, que es todo esto. Entonces tendríamos KE perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería así. KE por AC sub 0 entre S por S más KE. No, estoy equivocado. Esto es así. Ahora sí. Por lo tanto, ahora la transformada de la cantidad excretada es igual a KE por AC sub 0 entre S por S más KE. Y de acá podemos decir entonces que la cantidad excretada a cualquier tiempo será igual a KE a C sub 0, ¿verdad? Esto ya sustituyendo lo que encontramos en la tabla de transformadas de Laplace, entre KE por 1 menos E a la menos KE por T. Aquí se puede simplificar esto y nos queda que entonces que la cantidad eliminada a un tiempo T será igual a C sub 0 por 1 menos E a la menos KE por T. Verá, esta sería una primera ecuación, llamémosla así. Vamos a marcarla. Ok, pero ahora seguimos trabajando con esta expresión. Lo que vamos a hacer es, si yo digo que AE entre AC sub 0 es igual a 1 menos E a la menos KE por T, luego reacomodando términos, digamos, por ejemplo, pasando esto a restar, etcétera, etcétera, me va a quedar lo siguiente. 1 menos AE entre AC sub 0 será igual a E a la menos KE por T. Y si a esta expresión le aplicamos logaritmos naturales a ambos lados, pues entonces tendríamos el logaritmo natural de 1 menos AE entre AC sub 0. Y esto sería igual a menos KE por T. Vamos a trabajar acá dentro del logaritmo. Dentro del logaritmo, sacando como un denominador, tendríamos AC sub 0. Por lo tanto, tendríamos AC sub 0 menos AE. Y esto sería igual a menos KE por T. Por propiedades de logaritmos, esto es lo que tenemos acá, lo podemos separar como logaritmo natural de AC sub 0 menos AE menos logaritmo natural de AC sub 0. Y eso sigue siendo igual a menos KE por T. Y ahora podemos plantear la ecuación de esta manera. Logaritmo natural de AC sub 0 menos AE es igual a menos KE por T más el logaritmo natural de AC sub 0. Y esta sería otra forma de expresar la ecuación que inicialmente habíamos obtenido. La ventaja
es que en esta manera obtenemos una línea recta, ¿verdad? Si nuestra variable dependiente sería esta diferencia de AC sub 0 menos AE, y la variable independiente, el tiempo, se obtiene una línea recta graficando el logaritmo de y. Ahora, ¿qué significa esta diferencia que está dentro del logaritmo? ¿Qué es AC sub 0? Verá, es la cantidad que hay en cuerpo a tiempo cero, que en el caso de una infusión, perdón, una administración por bolo intravenoso, eso es igual a la dosis, verá, la totalidad de fármaco. Entonces, esto es el total de fármaco que se administró, menos lo que se ha eliminado a un cierto tiempo. Por lo tanto, esta resta es la cantidad de fármaco remanente o que falta por eliminar. ¿Ok? Eso es lo que significa esta diferencia, esta resta. Vamos a regresar a la presentación. ¿Verdad? Entonces ahí, resumiendo, son las ecuaciones que encontramos, ¿verdad? Para expresar la cantidad excretada a cualquier tiempo, pues usamos esta expresión. Y para poder obtener datos a partir de ellos, entonces si determinamos la cantidad de fármaco que hay por eliminar a un tiempo determinado, usando esta ecuación, podríamos encontrar, por ejemplo, la constante de eliminación. ¿Qué sucede cuando la eliminación no es únicamente por riñón, ¿verdad? Sino que se excreta por riñón, pero también por otras vías? Es decir, que puede ser que se excrete inalterado por la orina o por otras vías, o que además sufra algún grado de metabolización. En ese caso, vean que el esquema cambia un poco, ¿verdad? Porque ahora tenemos, digámoslo así, vías paralelas. Vamos a suponer el caso más simple, ¿verdad? Donde la excreción del fármaco inalterado será por riñón y la otra vía posible es que sufra metabolización, ¿verdad? Entonces, por eso Kx significa excreción por vía renal y M hace referencia a la metabolización. Entonces, la cantidad de fármaco en el cuerpo a cualquier tiempo puede ser excretado o puede ser metabolizado. Por lo tanto, a cualquier tiempo vamos a tener una cantidad excretada y una cantidad metabolizada. ¿Okay? En este caso, la constante de eliminación pues sería la suma de la constante de velocidad de excreción por vía renal más la constante de velocidad de metabolización. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué métodos vamos a utilizar para analizar estos datos urinarios de fármacos que han sido administrados por vía intravenosa rápida en una dosis y cuya distribución es instantánea? Mira, esto significa que si la distribución es instantánea, pues entonces CP0 es igual a la dosis entre el volumen de distribución. Entonces, vamos a tener dos métodos. El primero es el que se llama como método de la cantidad remanente por ser excretada. Se conoce como ARE por las siglas en inglés, pero también se le conoce como el sigma menos. Y el otro es el método de velocidad de excreción, VEU. Mira, son los dos métodos. Vamos a ir explicándolos uno por uno. Vamos a empezar con el método ARE o sigma menos. Verá, ARE es por siglas de Amount Remaining to be Excreted o cantidad remanente, o sea, la cantidad que queda por ser excretada. Cuando se trabaja con estos datos, ¿verdad? Con estos parámetros, lo que se obtiene cuando se grafica es una curva de excreción urinaria que se conoce como acumulativa. Tiene una desventaja y es que cuando se trabaja con cantidades acumulativas, ¿verdad? Que vamos sumando a cada tiempo la cantidad de ese tiempo más las anteriores, que en el caso de los errores estos no son independientes porque se van arrastrando de una manera progresiva. ¿Verdad? Entonces ese es el inconveniente.
Entonces, bueno, ese es el esquema con el que planteamos la aplicación del método, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. La velocidad instantánea de excreción nos la da este diferencial o esta ecuación de velocidad, ¿verdad? Recuerden que esta razón de diferenciales es una razón de cambio, por eso esto es una velocidad de excreción. Entonces tenemos que la velocidad de excreción es igual a la constante de excreción por la cantidad de fármaco en el cuerpo. Y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero esto se resuelve exactamente igual que el que hicimos al inicio, ¿verdad? Aquí la única diferencia es que esta KX no es KE, o sea que la K excreción es diferente a KE. Es la única diferencia. Pero estamos asumiendo que son diferentes. Hipotéticamente hablando, ¿verdad? Si el fármaco se excretara en un 100% en forma inalterada por riñón, pues simplemente esta cantidad excretada se utilizaría la misma ecuación y Kx sería igual a Ke. Y obtendríamos la misma ecuación que ya habíamos empleado antes. Entonces, vean que esto funciona exactamente igual para las dos posibilidades. Entonces, partiendo de esta expresión, cuando el tiempo tiende a infinito, recuerden que el tiempo tiende a infinito para nosotros es por lo menos unas 7 vidas medias. Este término del exponencial e a la menos k por t tiende a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad excretada a tiempo infinito es igual a Kx por AC sub 0 entre Ke. ¿Okay? Donde, por lo que hemos supuesto, ¿verdad? AC sub 0 pues va a corresponder a la dosis que se administró por bolo. Y, como les había mencionado antes, ¿verdad? Únicamente en el caso de que la excreción fuera 100% en forma inalterada por riñón, entonces la cantidad excretada acumulada a tiempo infinito sería igual a la dosis. Caso contrario sería una fracción de la dosis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de que se cumpliera esto, de que se excreta 100% de forma inalterada por riñón, Kx sería igual a Ke, se anulan y cantidad acumulada excretada a tiempo infinito será igual a C sub 0. Entonces, bueno, tenemos la ecuación, ya encontramos cuál es la cantidad excretada acumulada a tiempo infinito. Y como es igual a esto, pues entonces podemos sustituir en esta misma ecuación para que nos quede expresada de esta forma. Desarrollando este producto, pues tenemos esta expresión aquí a la derecha. Reacomodando términos, tendríamos que la cantidad excretada acumulada a tiempo infinito menos la cantidad excretada acumulada a un tiempo t, pues será igual a la cantidad excretada acumulada a tiempo infinito por e a la menos k por t. Y aplicando logaritmos naturales a ambos lados y reacomodando la ecuación, tenemos esta expresión. ¿Verdad? Donde nuevamente que tenemos acá, estos son cantidades remanentes por excretar. ¿Verdad? Cantidades remanentes por excretar. Por eso el método se llama así. O de sigma menos porque aquí hay una resta. Entonces, gráficamente, esto es lo que tendríamos. Bueno, aquí está esto en escala logarítmica. ¿Verdad? Si graficamos directamente la cantidad excretada acumulada, pues lo que obtendríamos es esta curva de los puntos negros, que vemos que va creciendo, va creciendo, va creciendo y tiende a un valor máximo. ¿Verdad? Tiende a un valor máximo. Cuando el tiempo es lo suficientemente amplio, pues entonces la cantidad excretada ya no va a cambiar y sería lo que hemos llamado cantidad excretada a tiempo infinito. Si lo que graficamos es la última expresión, verá que sería el logaritmo natural de la cantidad remanente por excretar
contra el tiempo, pues lo que obtendríamos es esto. Una línea recta cuya pendiente sería el negativo de la constante de eliminación. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? ¿Verdad? Que bueno, haciendo esos cálculos, permiten calcular por una regresión lineal simple la constante de eliminación usando datos urinarios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con el método ARE? No, profe. Ok. Recordar, ¿verdad? Que esto que hemos llamado AX son cantidades acumuladas. Entonces, por decir algo, si al tiempo 1 se han excretado 5 miligramos, al siguiente tiempo serían esos 5 miligramos más lo que se ha excretado en ese intervalo. ¿Verdad? Así es como se van obteniendo los datos. En cuanto al método de velocidad de excreción urinaria o VEU, tenemos lo siguiente, ¿verdad? En conjunto, la velocidad de excreción urinaria de cualquier fármaco, que es esa diferencial que habíamos visto, equivale a la suma algebraica de las velocidades instantáneas de cada uno de los mecanismos de excreción a lo largo del proceso global. Recordemos los mecanismos de excreción, ¿verdad? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción. Entonces, lo que queremos decir es que esta velocidad de excreción podríamos descomponerla en estos tres componentes, entender que eso está ahí presente. Entonces, en cuanto a la velocidad, le suman la velocidad de filtración y la de secreción tubular y le resta, por decirlo así, la de reabsorción tubular. Esta velocidad suele expresarse en unidades de masa entre tiempo. ¿Verdad? Miligramos por hora, gramos por minuto, o sea, como sea. Y normalmente se representa de manera gráfica por curvas de excreción urinaria que se les llama directas o distributivas, ¿verdad? A diferencia de las anteriores que eran acumulativas. Entonces acá es muy importante porque el manejo de los datos es un poco diferente y hay que ser muy exacto y preciso en cómo se obtienen los datos. Entonces, pensando en que estamos obteniendo los datos experimentalmente. Obviamente se tienen las muestras de orina, se determina la concentración en orina, se multiplica por el volumen de orina recogido y se divide entre el intervalo de tiempo transcurrido entre cada muestra. Y eso nos dará una velocidad media, no es una velocidad instantánea. Vean que en el caso del diferencial, cuando escribimos la velocidad como una derivada, eso es lo que se llama una velocidad instantánea. Es, digamos, viéndolo eso como una representación gráfica, ¿verdad? Como una función, una derivada es un punto, es la tangente en un punto. Por eso se llama una velocidad instantánea. Cuando lo que calculamos no es una velocidad instantánea, sino una velocidad media, porque vean que lo que estamos haciendo es, tenemos un intervalo entre muestras. Ese intervalo entre muestras, por decir algo, puede ser, no sé, 30 minutos, una hora, 2 horas. Y entre la muestra 1 y la 2, digamos, si ha transcurrido media hora o una hora, se obtienen dos concentraciones diferentes. Claramente esos intervalos son muy grandes, no son diferenciales, por eso no se habla de velocidad instantánea, sino de velocidad media. Entonces, cuando se grafica, cada velocidad media obtenida se sitúa frente a los puntos medios de cada intervalo de recogida de muestra y no al principio o final de los mismos. Esto es muy importante. A diferencia del método anterior, verá que es cantidad acumulada. Si yo tomo muestras, por decir algo, a cada hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, cada punto corresponde al final de cada intervalo. Digamos, a la hora, a las 2, a las 3, a las 4. En este caso, si los intervalos fueran exactamente iguales, cuando grafico, lo hago con las medias horas. Verá, al punto medio de cada intervalo de recogida. Y
para que el método sea pues lo más preciso, exacto posible, la última muestra debería obtenerse luego de un tiempo cercano a 7 vidas medias del fármaco, por lo menos, ¿verdad? Entonces, esta es la expresión que hemos venido usando como velocidad de excreción. Esta es la ecuación que teníamos, ¿verdad? Para AC. Y entonces, bueno, para bolo intravenoso, la ecuación que nos da la cantidad de fármaco en el cuerpo a cualquier tiempo es esta. Entonces, sustituyendo esto en la expresión de la velocidad de excreción, pues nos queda que la velocidad de excreción es igual a Kx por todo esto. Entonces, como decimos, a intervalos finitos, cortos, verán, no infinitesimales, ¿verdad? Cuando hablamos de un diferencial, esta D implica intervalos infinitamente pequeños. Entonces, cuando hablamos de intervalos finitos, podemos hablar entonces de un delta, no de un diferencial. Entonces, podemos hacer esa aproximación que el delta AX entre el delta T, que sería una velocidad media, pues va a ser igual a Kx por AC sub 0 por E a la menos K por T. Y en esta expresión, aplicando logaritmos naturales a ambos lados, ¿verdad? Y acomodando términos, vean que se obtiene una relación lineal, donde tendríamos el logaritmo de la velocidad media es igual a menos KE por este T, que ese T con asterisco implica que es el tiempo medio, ¿verdad? Es el punto medio del intervalo de recolección. Si T2 y T1 son los tiempos de recolección, pues ese T sería la suma de ellos dos entre 2. Y lo importante es que en esta línea recta, el intercepto corresponde al logaritmo natural del producto de Kx por AC sub 0. Si graficáramos directamente velocidad de excreción como el tiempo, vean que lo que se obtiene es una relación exponencial negativa que se hace asintótica al eje X, ¿verdad? Y si lo graficamos en la relación logarítmica, pues entonces el logaritmo de la velocidad de excreción sería o tendría una línea recta en función del tiempo. Y nuevamente, la pendiente de esa relación pues sería el negativo de la constante de eliminación. Entonces tenemos dos métodos. ¿Cuál usar? Entonces lo más importante es que ambos no deben considerarse como una alternativa uno del otro. Simplemente debemos escoger el que cumpla con las condiciones óptimas. Entonces, para utilizar sigma menos o are, es necesario que conozcamos la cantidad excretada acumulada a tiempo infinito. Esto implica que es necesario colectar muestras de orina hasta que la excreción de fármaco haya terminado. Aquí estamos hablando de 7 a 10 vidas medias. Por supuesto, si las vidas medias de los fármacos son muy largas, pues esto va a representar un problema, porque deberá pasar mucho tiempo muestrando para obtener con un cierto grado de seguridad la cantidad de fármaco excretada a tiempo infinito, ¿verdad? Entonces, ya aquí uno va interpretando que si las vidas medias son muy prolongadas, probablemente el método sigma menos o are no sea el más adecuado para trabajar los datos urinarios. En el caso del método de velocidad de excreción, idealmente deberíamos colectar muestras a intervalos que no sean mayores a una vida media del fármaco. Preferiblemente, además, que los intervalos sean constantes, o sea, que sean siempre iguales. Y completar las muestras de orina por un periodo de tiempo correspondiente a mínimo 3 o 4 vidas medias. Ahora, aquí más bien hay problemas con los medicamentos con una vida media corta. Por ejemplo, la aspirina. ¿Por qué? Porque puede ser difícil recoger la orina a intervalos iguales o inferiores a una vida media, ¿verdad? Porque aquí es claramente, ¿verdad? Si es cada 20 minutos, 15 minutos, recolectar muestras de orina es complejo.
En esos casos, pues lo que se recomienda es tomar las muestras de intervalos de tiempo mayores, pero que sean todos iguales. Aunque recuerden, lo ideal es tener periodos iguales que sean no superiores a la vida media. ¿Verdad? Estamos hablando de los casos extremos. Ahora sí, una vez que se escoge el método porque cumple con las condiciones requeridas anteriormente, la ecuación correspondiente será la que permita obtener los parámetros farmacocinéticos de eliminación, ya sea la constante de eliminación o la constante de excreción, para el fármaco estudiado con los que se calculará cualquier otro valor donde sean necesarios estos valores. Importante, si se dispone de datos en plasma, siempre el valor de la constante de eliminación que se utilizará será el que se obtenga con los datos en plasma, para expresar la ecuación correspondiente al método escogido, ya sea ARE o BU. Si hay datos en plasma, la CAE que se utiliza es la obtenida con datos en plasma. Ahora, ¿qué sucede si los dos métodos cumplen las condiciones? O sea, si para una situación en particular, da igual. Por ejemplo, que el tiempo de muestreo fue superior a 7 vidas medias del fármaco, etcétera, etcétera, se escoge el método cuya ecuación lineal ajuste mejor los datos. Es decir, el que tenga el mejor no, el R en valor absoluto más cercano a 1 o el R cuadrado más cercano a 1. Y en el caso de que no se cumpla con el tiempo de muestreo necesario para utilizar ninguno de los dos métodos, es decir, menos de 4 vidas medias, se utiliza el que introduce menor error, que normalmente sería el VEU, el de velocidad de excreción urinaria. Y